Empezamos. Bueno, buenas noches. Hoy continuamos con la clase. Estamos en el bloque, si no me equivoco, en el bloque 15, ¿no? Em, Sobre lo que tiene que ver historia y geopolítica. Bueno, al profesor Pablo ya lo conoce, el profesor Pablo Schur. Si no me equivoco, profe, la clase pasada dejamos en lo que tiene que ver con la unificación de Alemania, ¿no? ¿Usted quiere hacer un pequeño recuento o quiere empezar Pienso que sí, hacemos un resumen muy breve como para redondear, armar la pelotita y tirarla a la cancha de nuevo. Perfecto. Bueno, hicimos un recorrido de muchos miles de años de lo que es la historia de nuestra especie, la especie humana, lo que se puede saber, lo poco que se sabe, eh, y llegamos casi a los tiempos modernos, que era lo interesante destacar de lo que es la época moderna y actual con respecto a los muchos miles de años transcurridos anteriormente, es la disponibilidad que tiene nuestra especie, o sea, las sociedades humanas, de fuentes continuas de energía y tecnología, maquinismo, conocimientos científicos. Eso ya en el siglo XVIII se empezó a integrar todo eso, sobre todo en Europa, y permitió que la producción dejara de ser una producción artesanal y manufacturera y comenzara a generarse la producción industrializada. Es decir, ya no son las manos del hombre las que trabajan ni las que ponen la fuerza, son las que dirigen máquinas y las que hacen el gran trabajo de producción son las máquinas, con toda la fuerza que las máquinas pueden tener. Y principalmente lo que dijimos es que tiene un efecto muy importante que lo podemos dimensionar o podría ser dimensionado mediante la ciencia de la física, que es la enorme transferencia de energía que se va a lograr de diversos sistemas naturales hacia los sistemas bióticos en los cuales estamos incluida la especie humana. Entonces, al tener mucha mayor cantidad de energía, trofismo, le llamamos a eso la transferencia de energía entre sistemas naturales, al tener mucha más cantidad y caudal de energía, y bueno, podemos existir muchos miles más de humanos, que es lo que ha ocurrido hoy. O sea, somos una especie que ha proliferado bastante, bastante mucho con respecto a hace 300, 400 años atrás. Así que esto no es poco importante. Y dijimos que, bueno, eso desde el punto de vista de la historia se interpreta como el reemplazo de un gran eje que está constituido por las tensiones de la lucha del hombre contra el hombre, reemplazado por otro gran eje que es la lucha del hombre contra la naturaleza, para dominar la naturaleza y mediante el dominio de la naturaleza avasallar, dominar o incluso destruir a otros hombres y apoderarse de sus riquezas, de su territorio. Cosa que hoy en las noticias lo podemos ver en diversas partes del mundo, ¿no? Los conflictos bélicos han estallado de una manera exponencial hace pocos meses y escuchamos que en la guerra de Rusia y Ucrania se han disparado millones y millones de proyectiles de municiones de artillería. Y también escuchamos ahora que en 20 días, en un reducto de escasa superficie como es la Franja de Gaza, la cantidad de explosivo que ha caído supera a la potencia que generó la explosión de la bomba atómica lanzada en Hiroshima. Entonces esto nos da la pauta de que nuestra especie
ha cambiado mucho y tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Y bueno, justamente dentro, Sí, vamos a hablar un poquito de... con eso, para retomar, ¿no? Profesor, usted aclaró que cuando estaba las guerras que se producían en la época del feudalismo, no se tocaba al campesino, era Claro, entre eso, ejércitos, que era lo que yo para acotar, como para- justamente, ¿qué era lo importante en la guerra anterior? Llamémosle la guerra sabia, porque dentro de lo que es la doctrina militar, a veces se dice que, digamos, ¿por qué justificar el entrenamiento militar? ¿Por qué tener tropas entrenadas, instruidas y por qué tener ejércitos y fuerzas armadas permanentemente en preparación? Es como si todos quisiéramos que hubiese guerra en el mundo. Bueno, más allá de que pueda ser tradición, más allá de que la economía también se reactiva con la guerra y demás, dentro de la doctrina militar hay una justificación que habría que ver si es cierto o no, que dice que las guerras pasionales, porque la guerra es siempre un evento pasional, emocional, violento, que no ha podido evitarse mediante la política y la diplomacia. Pero, digamos, cuando las guerras son llevadas a cabo por las masas, furiosas y desencadenadas, es como si fuesen más destructivas y más sangrientas, más masacradoras y más inciertas en su desarrollo y de más larga duración. Siempre se pone como ejemplo de este tipo de guerras, o sea, guerras muy destructivas en ese sentido, a la guerra civil norteamericana, una guerra que es de 1861 a 1865, si no me equivoco, y que no se sabe realmente cuántos muertos tuvo, por ahí dicen 600.000, 800.000, 1,5 millones, pero lo cierto es que fue, digamos, de larga duración, fue una masacre, fue muy dura y el resultado fue incierto durante mucho tiempo. Si, por el contrario, hubiese habido ejércitos más preparados, tal vez en 2 o 3 combates importantes se solucionaba todo y se volvía de nuevo a una situación de paz. Eso se dice, yo no sé si es cierto, yo creo que la guerra, una vez que se desencadena, sea como sea, es muy difícil de contenerla dentro de un cauce previsto. Pero antes de la independencia argentina, digamos, era, digamos, la guerra una práctica que en diversos lugares se llevaba a cabo con ciertas pautas convencionales y le llamaban guerra de caballeros, entre caballeros. ¿Por qué? Bueno, porque lo importante era no maltratar, no destruir las cosechas ni el campesinado, porque era importante que alguien se mantuviera cultivando y produciendo comida, principalmente, porque si no, y pasaba eso muy frecuentemente, que después de 1 o 2 años de guerra se acababa la comida y nadie había trabajado y había que parar la guerra y una indefinición también. Bueno, eso cambia con el comienzo de la era industrial, porque la guerra se hace mucho más dura, mucho más violenta y mucho más destructiva. Eso lo vamos a ver en Europa en lo que van a ser las guerras napoleónicas, las guerras que van a suceder a la Revolución Francesa, eh, como ya la industrialización empieza y vamos a ver ejércitos cada vez más masivos, de ejércitos de 30, 40 mil hombres, pasamos a 100, 200, 500 mil, 1,5 millones. El ejército de Napoleón en 1812, la Grande Armée, un poco desplazar menos, 1,5 millones de hombres un desde millón y Francia medio, hasta, digamos. Sí, sí, sí. claro, desde Francia hasta Rusia, todos los abastecimientos para realmente eh, llevar a cabo una empresa de la guerra de grandes proporciones y que, bueno, acabó en un gran desastre. Pero ya acá no importa conservar el campesinado, al contrario,
Estas guerras se van a caracterizar por la destrucción y la rapiña. Se apoderaban de todas las riquezas, incluso de los tesoros artísticos de los territorios conquistados. Se despojaba a los, digamos, monarcas y príncipes tradicionales, lo que ocurrió en España. O sea, las tropas de Napoleón entraron desde 1805 y en 1808 lograron reemplazar al rey Carlos IV, que era el padre de Fernando VII, y Napoleón lo puso en el trono de España a su hermano, que eso, digamos, sería uno de los acontecimientos que tiene que ver mucho con la independencia argentina. Y ahí nomás los españoles se sublevaron, el 2 de mayo de 1808, que hoy es su fiesta nacional. Y eso generó una guerra que se extendió a toda la península y las tropas napoleónicas invadieron terriblemente España, causaron terribles desastres y masacres. O sea, había que exterminar y los españoles ahí mostraron realmente su terrible resistencia para el combate. Napoleón decía que en España lo que le costaba conquistar una casa, en combates en Alemania, con lo mismo podía conquistar una ciudad. Entonces, evidentemente, la guerra va a tener esas características nuevas. Y comienza una nueva sociedad, que es una sociedad que va a acumular en Europa, esto ya lo habíamos dicho un poquito, va a acumular a las poblaciones que antes eran rurales en las ciudades que van a ser la sede de las nuevas industrias, principalmente industrias metalúrgicas, industrias textiles, sobre todo eso. Esos son los dos grandes núcleos de producción industrial. Entonces vamos a tener en Europa la formación de una incipiente clase obrera, mientras que se traslada mano de obra esclava al África para la producción de algodón, producción textil, y también es necesario dominar las regiones del mundo en donde están los recursos naturales, y van a empezar también lo que podríamos llamar las guerras coloniales, que también van a ser muy sangrientas y muy destructivas. Y una nota de color, ¿no? Porque a veces hay grandes cosas que explican los sucesos, pero también hay pequeñas cosas que uno piensa que son, digamos, de escasa significación, pero que puestas en el contexto adecuado también sirven para dar una explicación muy buena de todo esto, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en una papa o en una mazorca de maíz. La papa, si bien era conocida en Europa desde el siglo XVI, se creía que era una medicina y se la vendía muy cara. Los españoles no permitían que la papa saliera de América hacia ningún otro mercado más que España. Y en España se la vendía como un medicamento. Y posiblemente algunos holandeses lograron, medio de contrabando, llevar algunas papas que también tenían esa misma función. Recién en 1780, en el este europeo, en Polonia, comienza el cultivo de la papa con fines a la alimentación. ¿Y qué ocurrió? Los europeos de esa zona, que son tierras fértiles, pero el clima es muy frío, se dieron cuenta que el cultivo de la papa se adaptaba muy bien, porque la papa, como sabemos, está abajo de la tierra. Entonces, la papa se aguantaba muy bien el frío, porque es un cultivo andino, que se aclimata fácilmente. Entonces empezó rápidamente la producción de este alimento, que acá, bueno, en Argentina evidentemente es muy tradicional, unas papas fritas, un puchero, qué sé yo, un puré de papa, y evidentemente que
que la papa va a tener una función muy, muy importante en la Europa industrializada. Sin papas no había alimentos energéticos para una gran masa de trabajadores y obreros. Y sin papa no hay papa frita. Y desde luego. Pero pensemos nosotros en la papa como una cosa humildemente que podemos comprar en la verdulería y no, uno por ahí no cabe en la cuenta de la implicancia que tuvo en otros momentos de la historia, en donde sirvió de un alimento masivo para los trabajadores europeos. Y bueno, también el maíz. Una anécdota. Bien los rusos le dicen bulbash, que Uh -huh. significa paperos, que comen Uh papa. -huh. Claro. Bueno, el vodka tradicionalmente era fabricado con remolachas y después su fabricación es actualmente muchas es a base de papa. Es decir, cambió. Es increíble cómo tenés razón, cómo una planta, un alimento puede cambiar una sociedad, ¿no? Claro, claro. Cambió muy mucho. Y bueno, el maíz también tuvo efectos similares. ¿Por qué? Porque el maíz también produce mucho volumen, sirve como forraje y con el maíz se podían alimentar muchos chanchos. Entonces teníamos energía en forma de hidrato de carbono con la papa y teníamos el maíz para alimentar los chanchos y teníamos proteína para alimentar a los trabajadores. Entonces, las clases trabajadoras pudieron tener alimentos en abundancia para ofrecer su fuerza de trabajo a la producción industrial incipiente. Si no hubieran existido estos alimentos, habría que pensar qué hubiera pasado en Europa, porque el trigo se almacena de otra manera, se usa de otra forma, tal vez tiene menos volumen de producción, y bueno, y otro tipo de cereales también, pero verdaderamente que esto impactó muy mucho en la cultura europea, pero sobre todo porque era una cultura que se industrializaba rápidamente. Entonces, vemos que el mundo se presenta al siglo XIX con una cara que no tenía antes. No es el mundo de la primera oleada colonizadora, no es el mundo dividido en territorios más bien separados y que comerciaban poco, sino que es un mundo en donde hay un gran núcleo productor de productos industriales, que es Europa. Hay una gran potencia náutica que se va a desarrollar a lo largo de todo el siglo XIX, que es Gran Bretaña, principalmente, lógicamente también los franceses, y después están las regiones periféricas de esta economía industrializada que va surgiendo, que son América, África y Asia, como los lugares de los cuales se va a extraer los recursos naturales para llevar a los centros de industrialización. ¿Y qué aparece como proceso político anexo y que no podría entenderse sin esta primera escalada de la industrialización? Aparecen los nacionalismos. Los nacionalismos y los estados nacionales se entienden solamente si pensamos que la especie humana ha modificado sustancialmente el ritmo de producción en su economía. Unos siglos antes, en el siglo XVII, cuando finalizan las guerras de religión en 1648, se firman dos tratados, el Tratado de Münster para los católicos y el Tratado de Osnabrück para los protestantes, en donde, bueno, hay toda una gran pacificación de Europa. Estaba Europa en guerra, o sea, estaba España, Francia, todo lo que era Alemania, tal, Holanda, Bélgica, Inglaterra, estaban todos en guerra,
y el pretexto, el motivo, la divisa, la bandera de la guerra era la religión, la libertad religiosa. En estos tratados, por primera vez, eh, eh, en Europa no son tratados en donde los que firman son meramente príncipes que arreglan sus disputas dinásticas, como quien dice, sus herencias de sus abuelos, bisabuelos, tío abuelo, etcétera, etcétera. Sino que también concurren representantes de las ciudades y de los pueblos en reclamo de su libertad religiosa. Este momento señala, o se lo señala, se lo suele marcar para la época moderna como el nacimiento de la sociedad internacional. Tenemos que pensar que, digamos, los seres humanos vivimos en grupo y formamos una comunidad. Una comunidad es un agrupamiento que es prácticamente necesario, obligatorio, hacia nuestra esencia y a nuestra naturaleza. Mientras que una sociedad, habría que decir que es un agrupamiento donde hay más libertad y más voluntad, y hay la posibilidad de apartarse. Siempre existió una comunidad internacional en el sentido de que, bueno, había relaciones internacionales, por así llamarle, o, digamos, las potencias políticas se reconocían unas a otras en sus diversos intercambios, ya sea tratados, paz, guerra y demás. Pero eso era lo que podríamos decir una especie de comunidad internacional. No había nacido aún una sociedad internacional en donde había ya una voluntad de pertenecer a esa sociedad y una voluntad de adaptarse a las reglas que implican la pertenencia de las organizaciones políticas a una sociedad internacional. Por eso también esa fecha se considera la fecha en que nace el derecho internacional público. Entonces, ha nacido también en los siglos anteriores esta sociedad internacional Por favor, y repetime la fecha que me perdí. 1648. O sea, las guerras de religión comienzan con la reforma de Lutero en 1517 y finalizan en 1648 con estos dos tratados, que se la conoce como la Paz de Westfalia, y son dos tratados que se firman en estas dos ciudades, Münster y Osnabrück. O sea, son 140 años de guerra religiosa. Y finalizan ahí en ese momento. Pero finalizan con un reconocimiento de los derechos de los pueblos, de las ciudades, a su libertad religiosa. Entonces, eso se toma como el nacimiento de la sociedad internacional. Y hoy nosotros vivimos también en una sociedad internacional que está formada principalmente por estados. Hoy hay casi 200 estados, pero los estados no son los únicos sujetos de esa sociedad internacional. También es sujeto, digamos, la humanidad, la persona humana, el medio ambiente como un sujeto objetivado. Entonces, la sociedad internacional se trata de relaciones políticas, diplomáticas y legales o convencionales entre los diversos sujetos y organismos. También está la ONU, la OEA, la Unión Europea. Todos esos son sujetos. El Vaticano y el Papa son sujetos del derecho internacional público, la Cruz Roja, todos tienen subjetividad internacional y tienen objeto de reconocimiento también. Entonces surge esta sociedad internacional, pero todavía no se estaban definiendo con mucha claridad
quiénes son los actores principales de la misma. Y en este siglo XIX, con la industrialización, se comienzan a formar los estados nacionales. Nosotros lo sabemos muy bien porque estamos en Argentina, sabemos que nuestra independencia la contamos desde 1810, arrancamos un poquito antes con las invasiones inglesas, en 1806, 1807, como el anuncio de esa independencia, y después viene toda la guerra de independencia y termina en 1824, y después de 1820 a 1866, esos son 46 años, son las guerras, combates, luchas y demás conflictos por la organización nacional. Y nos organizamos como Estado Nacional ya más consolidado desde 1866 en adelante, caracterizados como un Estado Nacional en donde lo que más se hace es exportar carne, cueros y algunas maderas. Entonces, nos insertamos nosotros en el sistema productivo internacional como proveedores de materias primas y como receptores de los buques de las potencias náuticas. Entonces, los estados nacionales que se van delineando en su fisonomía, tanto en Europa como en América, las otras regiones del mundo le va a costar un poquito más de tiempo y un poquito más de sufrimiento, de trabajo y de espera. Pero bueno, en Europa vemos que Italia resurge como una unidad política, Alemania resurge también, un poquito después. En 1830 aparecen Bélgica y Holanda. Polonia desaparece. De 1780 en adelante, Polonia deja de existir hasta 1919. Queda suprimida. Entonces, estos estados nacionales, también se los llama estados gueto, son, en este contexto de producción industrializada, una estrategia de las sociedades humanas, o de las poblaciones, para organizarse políticamente y capturar dentro de sus fronteras un tramo de la actividad industrializadora. Y así vamos a ver, ya llegando a finales del siglo XX, que tenemos estados que son característicamente productores e industriales, como Alemania, como Bélgica, Holanda, Francia, estados que son característicamente transportadores, como Gran Bretaña, la dueña de los mares, con su imperio colonial, con su imperio marítimo, y van a existir estados que van a ser principalmente proveedores de materia prima, como la Argentina, Brasil, México, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, etc. Y acá esta región nuestra se va a quedar durante mucho tiempo, hasta 1920, en esa condición. Nos queda un minuto y medio. Entramos después otra vez, por favor. Bien. Bien, llegamos hasta acá, hasta el ¿Con el mismo periodo, link? digamos, que empezamos a En realidad fue un paso muy efímero nuestra industrialización, creo yo, ¿no? Porque aunque tuvimos un intento de industrialización y después un proceso de ayúdame por favor con el término. Es industrialización. Fue algo así, ¿no? Lo dejamos. A ver, Sí, sí, sí. quiero Bueno, escuchar la vamos a voz. hablar un Julio, poquito de eso. Julio me parece que se tomó 2 vinos y vino. ¿Cómo estás, Julio? Y acá lo tenemos a Roland, acá al teléfono. Roland Bien, no bien, puede, bien, 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 estoy bien. Roland no Yo puede entrar estaba escuchando no a puede Roman entrar Polanski. no puede entrar Roland entonces lo tenemos acá en el teléfono, está presente. Bien, bien. ¿Y la otra chica qué pasó? Bueno, ¿Qué no puede hacer nada? Ana tiene el examen el lunes, me dijo, y María está con
ciertos problemitas de salud, así que... Bueno, Pero ¿Qué están le viendo di? los videos. Yo creo lo, que lo verán en diferido, lo verán lo en ven diferido. diferido, que es mejor por lo Salud. escucho. Ah, pueden poner replay, ¿eh? Bueno, Julio patea y yo estoy en el arco. no, Muy pero lo ven. bien, muy bien. Está muy viralizado ustedes. Bien, finalizamos acá, que queda un minuto y entramos otra vez para continuar con la grabación. El No, mismo está link. interesante lo que decís, Pablo, porque es un poco recordar la historia y es bueno recordarnos que